Positiva Compañía de Seguros S.A., conscientes de la necesidad de brindar más y mejores servicios para empresas y trabajadores, presenta Positivamente Más, un nuevo modelo de abordaje en salud psicosocial que busca brindar soluciones integrales en un continuo proceso de innovación en el marco del nuevo mundo del trabajo. Queremos ofrecer a nuestras empresas más salud mental, más salud psicosocial, más flexibilidad, más cobertura, más tecnología, más prevención. Un modelo orientado en dos grandes ejes de desarrollo: promoción y prevención y vigilancia epidemiológica. Desde promoción y prevención, cubrir nuestras poblaciones sanas para mantenerlas sanas. Y desde vigilancia epidemiológica, lograr captar esas poblaciones con algún nivel de afectación y lograr conectar a nuestros servicios de telepsicología para esa atención, esa contención, ese primer auxilio psicológico que necesitamos. Queremos lograr en las organizaciones competencias organizacionales, lograr realmente impactar sobre esa gestión empresarial a través de modelamiento, ajuste, mejoramiento de políticas, procesos, procedimientos que impacten directamente en el desarrollo de las tareas y que percibamos realmente un trabajo, un escenario, un ambiente más saludable para todos. Trabajar simultáneamente las competencias del valor más importante de las empresas, las personas, brindará el desarrollo personal y colectivo hacia ambientes de trabajo libres de todo tipo de violencia, con más equidad e igualdad, con liderazgo inspirador y muchas otras competencias humanas que sin duda garantizarán el presente y futuro de la salud psicosocial empresarial. Positivamente Más cuenta con una plataforma tecnológica para facilitar la gestión de los diferentes ejes de desarrollo denominada PsychoBox, diseñada con una arquitectura capaz de apoyar procesos de tamizaje colectivo para la evaluación de diferentes competencias individuales, medir el nivel de desempeño psicosocial empresarial, brindando rutas de trabajo acorde con las necesidades particulares de las empresas, cumpliendo los criterios de reserva y manejo seguro de la información. La salud mental hoy es prioridad en el mundo del trabajo. Contamos con una plataforma tecnológica capaz de atender personas, todos nuestros trabajadores, 24 horas al día, 7 días a la semana, con un equipo robusto de psicólogos clínicos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, para brindar la mejor experiencia preventiva. Lo importante es seguir trabajando, seguir fortaleciendo esas acciones que nos mejoren en todos los aspectos de nuestra vida, esa salud mental, esa salud psicosocial que tanto necesitamos. Positivamente Más no solo es un nuevo modelo de intervención, es una nueva experiencia en la gestión psicosocial empresarial que se integra con los indicadores corporativos, prioriza las variables significativas del negocio, generando una cultura empresarial más sana, más saludable, más productiva y sostenible. Positivamente Más representa lo que usted quiere potenciar en su empresa. Construyamos juntos ese camino que nos llevará para lograr eso que usted más quiere o lo que usted quiere lograr en materia de salud psicosocial. Los invitamos a que disfruten de este nuevo desarrollo que aportará significativamente no solo a las empresas, a los trabajadores, sino a Colombia, para lograr un país más sano, más seguro y mentalmente saludable. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial, Positivamente Más, con la temática titulada Sesión 22, Principales brechas para gestionar una adecuada reincorporación laboral mental y ergonómica. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Diana Buitrago. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica con énfasis en salud mental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Diana, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Positiva Educa. Como les comentaba la sesión del día de hoy, va a estar enfocada en el tema de todo el reconocimiento de esas brechas para poder hacer una adecuada reincorporación, ya que estamos en la última fase de nuestra ruta de conocimiento, pero antes de empezar a hablar sobre el tema, quisiéramos
hacer como el sondeo de qué es lo que sabemos o qué conocimiento tenemos con 3 preguntas. ¿Me puedes ayudar con esto, por favor? Claro que sí, muchas gracias, doctora Diana. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento y dando a conocer así el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué brecha mental afecta más al reincorporarse? A, estrés laboral, B, motivación, C, flexibilidad, apoyo familiar. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, estrés laboral con un 78%, B, motivación con un 12%, C, flexibilidad con un 2%, D, apoyo familiar con un 8%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué factor reduce el éxito al reincorporarse? A, mala ergonomía, B, flexibilidad laboral, C, fisioterapia, D, apoyo emocional. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, mala ergonomía con un 35%, B, flexibilidad laboral con un 21%, C, fisioterapia con un 4%, D, apoyo emocional con un 40%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Qué se debe evaluar tras la reincorporación laboral? A, desempeño y bienestar, B, solo productividad, C, solo ergonomía, D, capacidad física. Resultados de nuestra tercera pregunta. A, desempeño y bienestar con un 88%, B, solo productividad con un 2%, C, solo ergonomía con un 0%, D, capacidad física con un 10%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Diana. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar con una frase que nos va a sensibilizar un poquito sobre el tema y dice así: reincorporarse al trabajo no es solo volver al puesto, es redescubrir tu potencial, renovar tus energías y crear nuevas oportunidades. Cada paso hacia adelante es una inversión en tu bienestar y crecimiento integral. ¿Por qué quiero iniciar la capacitación con esta frase? Porque a veces el tema de la reincorporación muchas veces lo vemos como algo en perjuicio de la persona, pero realmente es una oportunidad, no es algo malo que le sucedió al otro, sino es una oportunidad para que también la persona pueda reinventarse, pueda sacar nuevas capacidades, se puede dar una reoxigenación y algo importante. Entonces, a veces de cosas que nos pueden resultar difíciles o después de crisis también podemos sacar aspectos positivos. Por eso quise iniciar con esta frase. El objetivo de la sesión que tendremos hoy es promover el desarrollo de las competencias en los participantes para identificar, analizar y gestionar de manera más efectiva las principales brechas físicas y mentales que pueden afectar este proceso de reincorporación laboral, implementando estrategias que promuevan un bienestar integral tanto en el trabajador y que a su vez al reintegrarse exitosamente, pues obviamente eso también va a ir en beneficio de la empresa. Para eso tenemos 3 objetivos específicos el día de hoy. Uno es que comprendamos cuáles son esos principales desafíos que pueden estar enfrentando los trabajadores al reincorporarse, no solamente físicos, sino también mentales y sociales después de estar un tiempo prolongado fuera del trabajo. Lo otro es socializar o sensibilizar cómo generar un ambiente favorable desde todas las áreas o desde todos los aspectos físico, social y laboral para que esa reincorporación sea exitosa, y hacerlo a través de un diseño, de un programa bien implementado, porque podemos tener en mente muchas cosas que nos pueden favorecer el proceso, pero la idea es que lo estructuremos desde un plan que sea integral, que pueda observar y abarcar las múltiples variables que se dan en este entorno. Entonces vamos a comenzar. Las principales brechas, recordemos que el nombre de la capacitación de hoy es Principales brechas para gestionar una adecuada reincorporación laboral, mental y o ergonómica. Ahora, ¿qué es una reincorporación laboral? Una reincorporación laboral es cuando el
colaborador o el empleado vuelve a la empresa después de tener un periodo de ausencia. Ese periodo de ausencia se puede dar por temas de salud, porque sufrió alguna lesión, inclusive por alguna licencia. Cada que yo estoy un tiempo prolongado fuera de la empresa y debo retornar a ella, pues debo readaptarme, porque sabemos que estamos en una dinámica constante, los cambios son constantes. Si dejamos de ir una semana a la empresa, en ese proceso hay muchas cosas que pueden hacer. Imagínense si estamos en un periodo más prolongado, que ya hablamos de meses, pues hay muchas cosas que debemos volver a recordar, volver a reajustarnos. Miren ustedes, después de que pasa un fin de semana y volvemos al trabajo, a veces nos cuesta ese proceso como, bueno, nos vamos a volver a readaptar. Ahora más cuando tenemos un proceso y si adicional a ese proceso le sumamos que tuvimos algún tipo de lesión, que tuvimos algún tipo de dificultad en nuestra salud, pues nos puede costar un poquito más de trabajo. Para eso es importante tener en cuenta que el proceso de adaptación se debe dar de una manera progresiva, ese proceso de reincorporación, y que se deben considerar todas esas necesidades que el trabajador pueda tener y mirar esas necesidades de una manera integral, no solamente enfocados en la parte afectada que provocó que el trabajador saliera, puede ser por una lesión o en alguna parte de su cuerpo, un tema de salud mental, no solo enfocándonos en ese solo aspecto, sino abarcando de manera integral su parte emocional, su parte psicológica y su parte física para asegurar que realmente ese proceso de reincorporación sea exitoso. ¿Por qué es importante hacer esto? Es muy importante porque cuando yo lo hago de una forma consciente y planificada, permite que el trabajador no solamente se adapte de una forma progresiva y exitosa, sino que nos va a evitar riesgos de que pueda tener otras recaídas. Eso es saludable y puede aliviar a la empresa de responsabilidades. Si una empresa no hace un adecuado proceso de reincorporación, pues se está yendo en contra. Sabemos que allá hay una normativa que regula toda esta parte de reincorporación, la vamos a ver un poquito al final, pero si no hacemos esto desde una forma cuidadosa, como nos lo exige la norma, pues caemos también en responsabilidades legales. Además de que si no se hace adecuadamente, eso puede ocasionar en el trabajador nuevos problemas físicos o de salud mental que van a originar más ausencias, que van a originar nuevas incapacidades y obviamente también van a afectar la productividad y el éxito en la empresa. Por otro lado, si aseguramos una buena reincorporación, vamos a promover un bienestar integral en la persona, evitando que sufra episodios de estrés o episodios de ansiedad en todo este proceso que puede ser un poquito desgastante emocionalmente. Y al considerar las necesidades ergonómicas y psicológicas de la persona que va a ingresar, pues la persona se va a sentir más motivada porque va a sentir que la empresa realmente se está preocupando, se está ocupando de su bienestar, realmente está interesado, y al estar una persona más motivada, pues obviamente esto puede impactar en la productividad, en el tema de fidelización con la empresa. Entonces, no solamente es importante hacer este proceso de una forma juiciosa, para cumplir con una normatividad, sino porque también ayuda a una cultura organizacional de mayor bienestar y un mejor impacto en los colaboradores que tenemos. ¿Qué aspectos nos pueden afectar en la reincorporación? Como saben, hoy estamos mirando las brechas, vamos a mirar qué aspectos tenemos que tener en cuenta que pueden influir en que ese retorno al trabajo sea saludable o no. Por un lado, el tipo de limitación funcional que la persona tenga después de haber tenido esa ausencia. Hay personas que quedan con limitaciones y eso va a afectar en lo que tenemos que tener en cuenta o cómo va a ser ese proceso. A eso va muy asociado al tipo de enfermedad o lesión que sufrió, el tipo de tratamiento que está recibiendo, qué evolución tiene ese tratamiento, el pronóstico, la percepción individual. Hay personas que de pronto tienen mayor capacidad de resiliencia que otras, entonces algunas pueden recibir la situación de una forma en la que no es la más favorable porque no se sienten bien, porque tienen una negación a lo que están sucediendo, o por el contrario, hay personas que tienen una visión más optimista, como mencionábamos en la frase del inicio, pueden ver como esa oportunidad en medio de la crisis y pueden mirar como adaptarse de la mejor manera a la nueva realidad. Por otro lado, también tiene que ver mucho el puesto que esa persona ejercía, las tareas, la formación que requería para ese puesto, si se requiere una formación adicional porque mientras estuvo fuera hubieron algunos cambios que requieren que adquiera otros conocimientos o habilidades.
cómo es la organización, ¿no es cierto? Cómo es el trabajo dentro de la organización, los riesgos a los que está expuesto, porque sabemos que dependiendo el rol o el cargo que la persona tenga, pues va a estar expuestos a mayor o menor riesgo, y que eso también es importante tenerlo presente, cómo vamos a mitigar esos riesgos con la nueva situación que tiene esta persona ahora. Y las presiones externas que pueda tener, ¿no es cierto? Que hace parte, que es importante también controlarlo. Y las presiones externas no solamente están asociadas a la demanda del puesto de trabajo, sino que también se asocian a temas de las presiones que yo recibo desde mi familia, desde mi entorno social, y todos esos elementos, cuando vamos a hacer un proceso de reincorporación, es muy importante tenerlos presentes. Ahora vamos a ver cuáles son los factores físicos y de salud que pueden estar influyendo o pueden afectar este proceso de reincorporación. Por un lado, es si la persona tiene alguna condición de salud preexistente, además de la ausencia que se le produjo por lo que fue, ya sea por un accidente laboral, una enfermedad laboral o una enfermedad común o una licencia. Si además de eso esa persona ya viene con otros temas de salud preexistentes o crónicos, o alguna discapacidad que tenga antes, pues eso también se tiene que tener en cuenta. Por eso les decía ahorita, no solamente nos enfocamos en la situación como tal que produjo la ausencia de la persona, sino en todo lo que abarca la integralidad. La ergonomía en el lugar de trabajo es mirar que las condiciones, en qué condiciones va a llegar esa persona, y vemos que las condiciones ergonómicas no son solamente cómo está la silla o la mesa dispuesta ergonómicamente o cómo es su lugar de trabajo está dispuesto para su posición o su postura, sino que incluye también aspectos como la iluminación, el sonido, y de eso también depende mucho la persona por qué fue la ausencia, si fue por un tema de salud mental, si fue por un tema físico. Entonces sabemos que un tema de salud mental y es una persona que sufre de ansiedad o estrés, pues si estamos en un entorno ergonómico en el que hay mucho ruido, en el que de pronto las condiciones no son las más favorables, eso también puede incrementar o agravar la condición. A veces, ¿qué puede pasar también? Que hay una recuperación incompleta. Entonces, a veces, en el afán de reintegrar a la persona, no esperamos a que ese proceso de recuperación se haga debidamente, porque necesitamos rápidamente seguir con la productividad, necesitamos rápidamente dar respuestas a las demandas que tiene la empresa. Pero esto, ¿qué termina pasando? Que no sea exitoso ese proceso de reincorporación y que más adelante nos vaya a costar más. Nos vaya a costar más en tiempo, nos vaya a costar más en presupuesto. Entonces es muy importante asegurarnos que cuando la persona llegue a nuestra empresa realmente esté preparada. No afanar ese proceso de recuperación, porque es vital, y para eso tenemos que estar obviamente muy articulados con los profesionales que los están tratando. Factores psicológicos que nos pueden afectar, ¿no es cierto? Está la ansiedad y el estrés. Sabemos que el temor de no poder rendir como rendía antes. Muchas personas cuando llegan se sienten más vulnerables, se sienten más inseguras, no saben si van a poder dar el rendimiento que antes daban mientras se vuelven a readaptar, y eso puede generar ansiedad y estrés, y es importante mitigarlo para que esto no llegue a jugar en contra del proceso. La falta de apoyo emocional. Hay muchas culturas organizacionales donde no se ha promovido ese tema de apoyo. Entonces, si adicional vuelvo y necesito reajustarme a muchas cosas, obviamente voy a necesitar de la colaboración de mis compañeros, de la colaboración de mis líderes. Pero si la cultura que hemos promovido en la empresa es una cultura que es egoísta, que solamente se enfoca en el producir y el otro no importa, pues va a hacer que la persona esa red de apoyo no la contenga, no la sostenga en el proceso de salir adelante, y pues eso falla. Y aquí voy a contarles algunas experiencias que he podido tener con empresas que hacen este proceso de reincorporación, y es que a veces el equipo de trabajo empieza a tener la sensación de que debido a la ausencia del otro, o que el otro va a llegar con una capacidad reducida por algún motivo, se van a sobrecargar de trabajo. Entonces eso empieza a generar un malestar en los equipos de trabajo donde, es que por esta vez es que nos vamos a sobrecargar, vamos a tener esto, y eso la otra persona lo empieza a sentir. Y eso empieza a hacer que la persona se sienta más ansiosa, depresiva, la reincorporación realmente no sea exitosa porque se va a bloquear para volver a adaptarse a la nueva dinámica, entonces va a ser menos productiva, por ende los otros también se van a recargar, y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, entre las cosas que vamos a proponer ahorita es preparar a ese equipo. Tampoco se trata de que la persona pudiendo hacer las labores o lo que deba hacer no lo haga, y justificada en el tema o en la ausencia, pues se sobrecarguen los otros. No, hay que buscar un equilibrio, pero tengamos esto presente. O sea, si no hay un apoyo emocional real,
el proceso de reincorporación se puede ver muy obstaculizado. Y obviamente esto va muy de la mano de la cultura empresarial. Entonces, ¿cómo es esa cultura frente a la flexibilidad con los empleados, frente al apoyo que da, si prioriza o no prioriza el bienestar? Porque hay empresas que tienen una estructura que es muy poco flexible y cuando se hace un proceso de reincorporación se necesita esa flexibilidad porque las condiciones no son las mismas, porque a veces los horarios pueden estar fluctuando y si esto no se da, pues va a obstaculizar y en futuro esto también va a repercutir de forma negativa en las empresas. Y a pesar de que tenemos una normatividad que nos regula frente a este aspecto, pues faltan programas de reincorporación. A veces las empresas hacen estos procesos de reincorporación de una forma muy olímpica, no lo planea antes, no hace un diagnóstico antes, no evalúa antes cuáles son las necesidades, no se prepara para recibir a la persona y eso hace que se den las fallas en el proceso. Y también qué tan articulados estamos con la ARL y la EPS. Sabemos que cuando una persona se reintegra, yo cuento y debo contar porque en la normatividad vamos a ver que están tanto responsabilidades para la ARL, para las EPS, para Ministerio de Trabajo, así como las hay para el empleador y el trabajador, porque todos se deben articular para conseguir que esa reincorporación sea exitosa. Entonces, desde la EPS se van a dar las recomendaciones o desde la ARL y la asesoría y el acompañamiento necesario para que eso se estén. Además que la ARL debe hacer vigilancia de que el proceso se esté ejecutando de manera correcta, no solamente dentro del empleador, sino también con el empleado. Hay factores sociales que también van a entrar a afectar en el proceso. Entonces, ¿cómo es la calidad de mi relación con mis compañeros y supervisores? Y digamos que esa calidad de relaciones no es algo que se improvisa. Si yo antes de tener esa ausencia de trabajo, ya mis relaciones no eran muy buenas, tenía muchos roces con mis compañeros, no me las llevaba bien con los líderes, pues ahora que voy a ingresar, pues va a ser un proceso todavía más difícil, porque ya vengo con un antecedente fuerte. Entonces hay que evaluar cómo era la calidad de relaciones que esa persona tenía antes y si hay factores o hay aspectos que mitigar previa a que la persona ingrese, es importante hacerlo, porque si no lo que va a hacer esto es que esas situaciones que antes eran molestas, ahora se van a intensificar muchísimo, muchísimo más. También hay que tener en cuenta si durante el periodo que la persona estuvo por fuera hubo cambios en el equipo, hubo cambios en el entorno laboral, pudieron cambiar compañeros de trabajo, pudieron cambiar procedimientos, pudieron haber llegado nuevas tecnologías y todo eso hay que tenerlo presente porque cuando yo voy a hacer el programa, ¿cómo planeo que esa persona se reincorpore con los nuevos cambios que hay? ¿Cómo hago una adecuada gestión de cambio con esa nueva persona que va a llegar? El tema de la motivación y la confianza afecta mucho. Como decíamos ahorita, se produce ansiedad y estrés porque puede ser que la persona se sienta un poco insegura de sus capacidades, de si va a poder cumplir como lo hacía antes con sus responsabilidades y eso puede llevar a que la persona tenga una motivación fluctuante. No siempre como que a ratos se sienta bien, otros ratos como que no se sienta lo suficientemente motivada y comprometida con la empresa. Especialmente esto se da cuando la persona también empieza a experimentar retos inesperados, cosas con las que ella no contaba, situaciones que de pronto en el transcurso de la empresa se dieron y se le ponen unas responsabilidades para las que tal vez no se siente del todo preparada o todavía no tenía sincronizado en su espacio. Entonces, es importante mirar cuando esa persona llega, cuáles son las funciones, o sea, revisemos nuevamente eso, revisemos nuevamente el perfil de cargo, pongamos cuidado frente a las expectativas que generamos, miremos de ese perfil de cargo en el momento que la persona llega, si está en capacidad o no de hacerlo, si hay que darle un periodo de espera. Es como cuando en los colegios se hace ese tema de aulas especiales, que es cuando las personas vienen con habilidades especiales, pues necesitan una exigencia especial. No se evalúan igual, no se toma igual y no quiere decir que esto vaya a ser eterno en la empresa, pero es durante ese proceso de reincorporación para asegurar que sea exitoso. También, ¿qué puede estar afectando? El desconocimiento de los derechos laborales. Muchas personas no saben cuál es la normatividad o a qué tienen derecho en ese proceso de reincorporación o cuáles son sus deberes en ese proceso de reincorporación. Y eso puede generar mucha incertidumbre porque yo puedo estar sintiendo, no, a mí me van a sacar de la empresa, o sea, yo no puedo rendir igual, me van a sacar, voy a estar más ansioso, mi motivación no va a ser la misma, pero si yo a una persona cuando va a ingresar le explico claramente
a qué se va, qué puede esperar, a qué tiene derecho, qué es lo que la empresa está preparando. O sea, una de las cosas claves, el proceso de reincorporación es un cambio. Y uno de los factores claves cuando uno hace gestión de cambio es mitigar la incertidumbre. Se dice que las personas somos resistentes al cambio, pero no es así. Las personas somos resistentes es a la incertidumbre que generan esos cambios. El no saber qué, el no saber qué va a pasar, el no saber qué viene después. Pero si yo a través de una comunicación clara y transparente puedo mitigar esa incertidumbre y reducirla lo máximo posible, pues la persona va a estar más tranquila. Otro elemento a tener en cuenta son todos esos procesos burocráticos que tenemos en la empresa. A veces administrativamente se dan muchísimas cosas que dificultan que el proceso se haga de una forma rápida, entonces falta una firma de algo, falta este proceso, falta este permiso, y eso hace que en la persona también se empiece a generar ansiedad y estrés en el tema del reintegro. Entonces, esto es algo también muy importante de cómo agilizamos o cómo optimizamos esos procesos administrativos que tenemos al interior de la empresa para que la reincorporación se dé. Vamos a mirar aquí un poquito de estadísticas y vemos que según la Organización Internacional de Trabajo, según la OIT, cada año se producen cerca de 340 millones de accidentes laborales en el mundo. Y de estos una parte significativa requieren de una rehabilitación prolongada, o sea, requieren de un proceso para que el trabajador se recupere nuevamente y de una reincorporación gradual a esa vida productiva, lo que puede afectar la productividad de las empresas y obviamente prolongar que la persona retorne a su trabajo. El tiempo promedio de reincorporación tras una lesión física importante puede estar oscilando alrededor de unos 3 o 6 meses, dependiendo de la gravedad, pero eso es como el promedio que se ha sacado según las estadísticas. Y obviamente también depende mucho del apoyo en el trabajo, que es lo que hemos estado viendo la importancia ahora. Vamos a hablar un poquito en estadísticas de cuáles son las recaídas. Aproximadamente del 20 al 50% de los empleados que regresan al trabajo después de un episodio grave de estrés o depresión, porque vemos que también este tema de salud mental es algo que está cobrando mucha vigencia, vemos que cada vez más son las personas que empiezan a sufrir temas de salud mental. Según esto, del 20 al 50%, este porcentaje de personas presentan recaídas dentro del primer año, si no se cuenta con el apoyo y un entorno flexible para recibirlos. Entonces, miremos que si no invertimos en planear, si no invertimos en preparar a la empresa para recibir nuevamente a la persona, pues esto eventualmente va a salir mucho más costoso para la empresa. Los programas de las empresas que implementan, aquí vemos en positivo, si las empresas que implementan programas formales que lo hacen de una forma juiciosa de retorno al trabajo, pueden ver hasta un 50% de reducción en las tasas de recaída y ausencias repetidas de las personas que llegan. Vamos entonces a mirar cuáles son esas principales brechas que afectan esa reincorporación y lo vamos a ver tanto desde las brechas psicológicas, psicosociales, como desde las brechas ergonómicas que debemos tener en cuenta. Por un lado, hay una brecha mental muy importante y esa estigmatización sobre la salud mental. O sea, vemos que aseguran muchas veces, no es lo mismo yo padecer una enfermedad física a padecer una enfermedad de salud mental. Si yo estoy deprimido, si estoy ansiosa, si tengo un tipo de trastorno estrés postraumático, tengo temor a decir, tengo temor a verbalizar eso que me pasa, porque siento que las personas me van a ver como incompetente, o está tan mimada, o esta no es capaz con los problemas, o esta persona no tiene habilidades, como otra sí pudo. Entonces, muchas personas prefieren guardar silencio. Entonces, cuando hay personas, inclusive que vienen, no es lo mismo cuando yo llego a la empresa de un tema de una incapacidad física, cuando vengo de un tema de salud mental, no sé si a ustedes les ha pasado, pero la percepción de la gente es distinta, el estigma es distinto, se mira como si la persona casi que tuvo el tema de salud mental fuera responsable de eso que le pasó, como si fuera culpable de eso que le pasó. Entonces eso va a hacer que la persona no se sienta con la confianza de hablar si necesita algo adicional, de hablar si el proceso de reincorporación tiene algunas falencias que deben ajustarse. ¿Y esto por qué se da? Porque realmente tenemos en las empresas una falta de capacitación en salud mental, un tema de sensibilización de la importancia de este aspecto, y después de la pandemia hemos visto cómo esto ha ido cobrando fuerza, cómo se ha estado viendo la importancia y cómo un tema de salud mental no es porque estoy triste porque quiero,
como es muy fácil decirle al otro, no, pues ponte contento, eso no es tan sencillo, o sea, esto tiene todo un tema de trasfondo y todo un tema que requiere de apoyo, que requiere de sensibilización. Y eso puede hacer que se generen también, y lo decíamos ahorita, unas expectativas laborales irreales. Es cuando la empresa tiene una demanda así grandísima frente a su productividad, frente a lo que debe hacer, y entonces llega esta persona y generamos como si esa persona nunca os hubiera ido, como listo, ya, mira, tienes que hacer una cantidad de cosas y empezamos a generar unas expectativas irreales frente a lo que la persona está realmente en ese momento en capacidad de hacer y terminamos quemándola. Y por eso tenemos recaídas y por eso el proceso de reincorporación se vuelve todavía mucho más dispendioso, más lento y más costoso, si no ajustamos pues como las expectativas a esas capacidades nuevas que trae la persona. Sabemos que hay muchos estigmas asociados a la salud mental, que era lo que hablábamos ahora, y por ejemplo las personas con trastorno de estrés postraumático a veces se enfrentan a muchos perjuicios de sus compañeros de trabajo, a veces la gente lo ve como menos competente, menos productivo, entonces esto es importante, miremos si en nuestra cultura organizacional tenemos este tipo de percepciones, tenemos este tipo de dinámicas y empecemos a modificarlo. No esperemos a que tengamos que tener un reintegro para modificar esto, porque esto no se improvisa. Un cambio en la cultura no es algo improvisado, es algo que se debe trabajar. Entonces, empecemos desde ya. El proceso de reintegro a un colaborador no se hace solo en el momento en que la persona va a llegar. El proceso de reintegro se hace desde antes. ¿Cómo preparo mi cultura laboral para las distintas contingencias que se presentan? ¿Cómo preparo ese apoyo social en mi empresa para cuando suceda una situación de esta realmente estemos en la capacidad, en la sensibilización y con la capacitación suficiente para abordarlo? Acá les dejo otra estadística. Un estudio de la Organización Mundial de la OMS indica que hasta el 60% de los empleados que han pasado por una enfermedad mental prefieren no revelar su condición a sus empleadores por miedo a represalias o discriminación. Entonces, miremos, este es un porcentaje altísimo, o sea, más de la mitad de las personas que sufren algún tipo de trastorno prefieren guardarlo en silencio, porque temen a que haya en su equipo de trabajo, haya en su empresa alguna represalia por eso. Y esto obviamente pues va a generar mayor estrés y va a hacer que el proceso de reincorporación sea fallido. Tenemos este estigma asociado a la salud mental, también está el miedo al rechazo o a la exclusión, entonces me van a tratar de manera distinta, me van a rechazar o me van a excluir porque es que por mi culpa se están sobrecargando de trabajo a otras personas, que, esto pasa en muchas empresas, entonces de antemano miremoslo, o sea, si sabemos que esto es un riesgo que ya está, pues prevengámoslo. ¿Y cómo lo prevenimos? Pues abordando el equipo de trabajo antes de que la persona ingrese. ¿Cómo lo prevenimos? Capacitando antes de que esto se dé, o sea, que las personas realmente se sensibilicen y saber que esa persona está hoy en ese lugar, pero mañana puedo ser yo. Ese dicho de hoy por ti, mañana por mí es muy importante, porque puede ser que hoy tenga un poco más de trabajo porque estoy apoyando a un compañero que está en un proceso de reincorporación, pero no lo hago como un peso, lo hago también como un tema de sentido, estoy contribuyendo con el bienestar de otro y sé que mañana esa persona también puede contribuir con mi bienestar. La National Alliance on Mental Illness informa que más del 70% de los empleados con problemas de salud mental han experimentado algún tipo de exclusión. Es un porcentaje altísimo. O trato diferencial en su reincorporación laboral. Entonces, miremos ahora, un 60% no se atrevía a hablar, pero aquí vemos que un 70% nos dice que debido a ese problema de salud mental que tuvieron, han experimentado algún tipo de discriminación o exclusión. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra cultura? ¿Cómo estamos enfocando nuestras culturas organizacionales? Es un porcentaje muy alto. Y ¿qué pasa con esos estigmas? Pues eso tiene un impacto en la confianza y autoestima de la persona. Eso va a hacer que la persona no se sienta capaz de muchas cosas. Con ese temor se puede generar lo que es una profecía autocumplida. O sea, yo siento que no voy a ser capaz, el entorno me muestra que no y realmente ¿qué pasa? Que la persona no es capaz. Pero todo esto se da por el tema de la actitud. Es un tema más de actitud, es un tema más de cómo pienso, es más de cómo estamos interpretando las situaciones más que de la habilidad de la persona. La persona puede tener toda la habilidad, puede tener toda la capacidad, pero debido a estas situaciones, pues no puede. No puede y esto termina también siendo muy, muy costoso para la empresa. Acá vemos la Asociación Americana de Psicología, APA, ha señalado que los empleados que regresan al trabajo tras una baja por salud mental tienen hasta un 30% más de probabilidad de abandonar el trabajo en los primeros 6 meses
si se enfrentan a un entorno de trabajo hostil o estigmatizante. Y miremos qué implica la rotación de personal en capacitación, en tener una nueva persona, y no solamente hablemos de ese puesto como tal, hablemos de cuál es el mensaje que le estamos dando a los demás colaboradores. ¿Qué es lo que estamos diciendo? O sea, que es una organización que realmente se preocupa o no se preocupa por el bienestar de las personas que tiene. Y eso no solamente va a afectar a la persona que salió por eso, va a afectar la percepción de todos los colaboradores que yo tengo dentro. ¿Qué tenemos entonces? Recomendaciones para mitigar ese estigma. Por un lado, tenemos que educar y sensibilizar a nuestro equipo de trabajo, hablar sobre la salud mental, sobre la importancia que tiene, saber que no es algo que yo controlo con que simplemente soy feliz y ya, no, es algo que tal vez requiere un poco más de trabajo, que requiere más de apoyo, el no tener miedo a pedir ayuda, el no tener miedo a decir, oye, me estoy sintiendo mal, el que los compañeros no estigmaticen a la persona que lo hace. Para eso es muy importante también tener políticas de apoyo y confidencialidad, no estar revelando aspectos íntimos de las personas. Sabemos que el tema de historia clínica, de condición médica, es algo privado, que no tiene por qué ser general a todos. Podemos promover una cultura de apoyo sin necesidad de revelar información íntima de los demás. Y obviamente un entorno que fomente la inclusión, donde todas las personas, independiente de sus capacidades, independiente de su condición, se sientan apoyados y valorados en la empresa. Para disminuir un poco estas brechas, entonces es importante crear espacios de apoyo psicológico, ya sea que la empresa cuente con alguna persona que pueda dar como este acompañamiento psicosocial mientras la persona está, ya sea porque se gestiona de manera externa. Sabemos que desde Positiva también contamos con líneas como telepsicología. Entonces, miremos desde las alianzas que tenemos de qué podemos agarrarnos o qué podemos aprovechar para que la persona reciba como este acompañamiento psicosocial que es tan necesario en este proceso de reincorporación, capacitar en salud mental y fomentar la empatía organizacional. Esto es muy importante porque si yo tengo un equipo de trabajo que está previamente preparado, si yo a los compañeros les digo, mira, esta es la situación, esto está pasando, lo vamos a organizar de esta manera, cómo vamos a planificar mejor el trabajo para que esta persona llegue, no impongo y simplemente sobrecargo a todo el equipo así de la nada, sino que hago partícipe a todo el equipo del proceso, explico por qué es importante, pues esa brecha social y psicológica también se va a disminuir más. También tenemos en cuenta que hay otras brechas ergonómicas, entonces obviamente debemos tener en cuenta que la adecuación del puesto de trabajo, no puede ser que no sea el mismo puesto de trabajo que antes tenía la persona, las condiciones no sean las necesarias, puede ser que se requieran unas modificaciones adicionales, las condiciones de luz, de la silla, de los implementos que utilizaba. Y a veces, ¿qué pasa? A veces esas evaluaciones ergonómicas son insuficientes. Entonces, cuando la persona llega, pues no se da respuesta a las necesidades y por ende eso va a hacer que el problema se agrave, se vuelva crónico o surjan problemas adicionales. Porque sencillamente la empresa o no cuenta con los recursos o desconoce sobre todo este tema de ergonomía. Entonces, sí, no, pues hay que cambiarle la silla, pues que no hay recursos para esto, pero entonces, ¿cuánto nos cuesta tener una persona que está haciendo, que no puede ser productiva porque las condiciones no se dan, que tiene incapacidades recurrentes? Eso sale muchísimo más costoso que invertir en un adecuado mobiliario, en unas adecuadas condiciones ergonómicas en el trabajo. Las lesiones y dolencias, como si yo tengo un tipo de lesión y mi puesto ergonómico no es favorable, pues obviamente esa lesión se va a intensificar. Entonces, eso va a dificultar mi capacidad frente al trabajo y me va a generar más ausencias. Dolores crónicos, cuando yo tengo un dolor crónico y el espacio ergonómico no me ayuda, pues obviamente mi productividad no va a ser la misma, mi rendimiento no va a ser igual y eso se traduce en costos para la empresa. Obviamente eso va a generar también, si las condiciones ergonómicas no son adecuadas, esto también impacta mi parte psicológica y mental, y esto a la larga puede generarme también un estrés postraumático, puede generarme ansiedad o puede generarme depresión, pues agravando la condición física que tengo en el momento o mental. Por eso que es importante que hagamos evaluaciones ergonómicas regulares cuando la persona va a llegar. Entonces miremos cuáles son las necesidades, mirar en el proceso de reincorporación, no solamente es cuando llegue, sino si realmente esas medidas ergonómicas que se tomaron sí están dando el resultado que esperamos, capacitar a la persona sobre ergonomía, sobre cómo debe ser su postura, qué debe hacer, porque no solamente es que las condiciones del espacio sean las correctas, sino que también la persona, por ejemplo, adquiera una postura correcta, haga las pausas activas de ser necesario. Si
siguiendo todas las recomendaciones, ya sabemos que debemos trabajar articuladamente con la RLE y la IPS. Y la adecuación de todos los equipos de trabajo, desde herramientas tecnológicas, todo el tipo de herramientas que la persona debe usar para llevar a cabo su labor. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que nos empieza a afectar mucho en todo este proceso y es una desactualización en las evaluaciones por reincorporación. Como decíamos antes, a veces estos procesos de reincorporación se hacen de una forma muy olímpica y resulta que la normativa exige, y no solamente porque la normativa lo exige, sino porque es necesario para que este proceso sea exitoso, se deben llevar evaluaciones de post-reincorporación, mirando si ese proceso o eso que planeamos si está siendo efectivo o no, o si se requieren algunos tipos de ajustes. Y siempre vamos a tener que hacer esto, independiente si la lesión es física, si es psicológica. Cada que un empleado regresa, pues está enfrentando desafíos y tenemos que mirar si esos desafíos sí se están abordando de la mejor manera. ¿Qué tenemos que mirar? Que en las condiciones cambiantes de los trabajadores, o sea, que la persona que va a llegar posiblemente no es la misma persona que se fue, que tiene unas condiciones especiales, unas características especiales. Lo que hablábamos ahora, que cuando la persona llega, posiblemente el entorno laboral cambió, ya sea a nivel de personal, ya sea a nivel de procedimientos, y eso tenemos que tenerlo presente para las condiciones con que la nueva persona llega. Y pues la falta de seguimiento continuo. Entonces vamos a mirar aquí. ¿Qué nos va a hacer que estemos desactualizados? Pues que haya un mayor riesgo de recaída de la persona, que haya una reducción en la productividad, porque obviamente un empleado que no está siendo evaluado adecuadamente, pues no va a tener las capacidades, no va a tener las condiciones o las herramientas necesarias para que sea realmente productivo, y obviamente me va a aumentar el ausentismo, porque la condición que tenga, la condición de enfermedad, de lesión, salud mental, física, o sea, la condición que tenga, pues se va a agravar, y eso va a hacer que la persona se ausente más en el trabajo. Vemos entonces que en Colombia hay una resolución que regula todo este tema de reincorporación, que es la resolución 3050 del 2022, por el cual se debe hacer un procedimiento de un programa de rehabilitación integral en la reincorporación laboral y ocupacional. Entonces vamos a mirar un poquito qué vamos a encontrar esta resolución. Es muy importante que si ustedes tienen dentro de la empresa o van a hacer un proceso de reincorporación, pues miremos esta resolución y